Producción de hormonas. Dime las dos hormonas que te acuerdes o que tengan función de hormonas. Pero ya estamos al examen del lunes. Eritropoyetina y calcitriol, forma activa de la D. Otra más, puedes pasar, puedes pasar. Aquí para preguntarte, para llegar tarde. Aquí. Otra más. La renina angiotensina, ¿sí? Que en el mecanismo se forma, ¿qué cosa? La aldosterona también. Son estímulos. ¿Qué otra función tiene el riñón? Regulador de la presión arterial. ¿Por qué mecanismos el riñón regula la presión arterial? Tú no, a ti no te he preguntado. Ya. De que me preguntan una bien difícil. ¿Por qué mecanismos el riñón regula la presión arterial? Por la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué más? Como respuesta a la hormona antidiurética. ¿Qué más? Y la bulimia, por supuesto, la regulación de la bulimia es para volumen, precarga. Ustedes recuerdan la precarga. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? ¿Se acuerdan ustedes la fórmula de presión arterial? ¿Otra vez? Gasto cardíaco. ¿Y cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Por resistencia vascular. ¿Y cuáles son los factores que intervienen en el volumen sistólico? Vamos a hacer un repaso, muchachos, de toda la fisiología acá. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el volumen sistólico? Que tú lo puedes manejar. ¿Quién te pregunta a ti, Jiménez? Que tú lo puedes manejar. Doctora. Nada personal. Muchachos, ustedes ya están acabando morfo. ¿Cuáles son los factores que depende el volumen sistólico, doctora? ¿De qué depende la poscarga? Recarga, poscarga y contractibilidad. No me digan, doctor, estamos en el capítulo de renal. No. ¿De qué depende la poscarga? Jiménez, ¿de qué depende la poscarga? ¿De qué depende la poscarga? Mi amigo, no me palabres mucho. Tú eres mi amigo. A la salida, a la eyección de sangre del ventrículo izquierdo. ¿Y de qué más? ¿Cuál es el otro factor que tiene que ver con la poscarga? El diámetro y el espesor de las paredes del ventrículo izquierdo. Diámetro y espesor de las paredes del ventrículo izquierdo. Que uno de los factores es controlar la presión arterial. Otra función de los riñones. ¿Excreción de qué? ¿De qué? No. Excreción de, doctora delegada, de desechos. Nitrogenados. Otra función. Regulación de glucosa también, claro que sí. Otra función. Estoy con él. Esa es parte de recordar que estamos en funciones, ¿sí? Dentro del proceso de la excreción de orina o formación de orina está la fase de filtración de sal. Es otra cosa. Funciones de riñón. Doctor.
Regulación del pH sanguíneo. Muy bien. ¿Qué más? Tú ya te pregunté. Mi amigo López. El control sobre el plasma. López. ¿Cuántos López hay acá? A ver, ¿cuántos López hay? El control sobre el plasma, sobre su polaridad. La voy a pasar, es una relación infinita. ¿Otra más? Ya se lo dijo la doctora, extinción de desechos, ¿sí? Ahí están los productos nitrogenados. Perfecto, doctor. Equilibrio sodio-potasio. Entonces, todas las funciones que hemos conversado, todo lo que estamos conversando. ¿Atrás están escuchando? ¿De verdad que escuchan? Por aquí, vean, lo de atrás, acá. Saca tu... Come, A ver, güey. acá, allá están conversando. Vengan para acá. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 asientos. Faltan 7. De la fila anterior que dan para acá. Rápido, avanzar, muchachos. ¿Están durmiendo que no escuchan? Ahí. Aquí hay 2 asientos. Faltan 4 más de la fila anterior. Acá hay un turista que no quiere bajar. Muy bien, entonces, cuando estamos con un paciente donde los riñones no le funcionen, todo lo que hemos conversado, todas esas funciones se van a encontrar alteradas y se van a manifestar en el paciente con insuficiencia renal. De todas las funciones que hemos mencionado, ¿cuál sería la más importante o la que más se va a manifestar en el paciente con insuficiencia renal? Aguda. A ver, la volemia, importante. Si el paciente deja de orinar, teniendo ingesta de líquidos, se va a sobrecargar de volumen. Y ese paciente que se sobrecarga de volumen puede hacer una congestión pulmonar, un edema pulmonar agudo. Es una de las manifestaciones. Pero por suerte, casi el 60% de los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda no es oligúrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente puede estar teniendo volumen urinario y estar en insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué es esto? Porque lo que les pasa al paciente es que pierde la capacidad de concentración de la orina. Recuerden ustedes, ¿cuántos litros se filtran? ¿Cuántos litros se filtran en 24 horas en un adulto? 180 litros. De los 180 litros que se filtran, la capacidad de concentración es botar en 1,5 litros a 2 litros todos los desechos. Esa es la capacidad de concentración. Pero cuando el paciente pierde esa capacidad de concentración, lo que pasa en la orina no concentra y tú botas volumen, pero si siguen quedando en el cuerpo los productos de desecho. ¿Y cuáles son los productos de desecho que a nosotros más nos importa o con los que evaluamos a los pacientes que tengan insuficiencia renal? La creatinina, ¿Cuál más? la albúmina y la urea. La albúmina no se desecha. La albúmina no se filtra. La urea. La No urea. debe pasar al Urea y creatinina, perfecto.
Siéntate acá. Saca tu maletín, te he dicho. ¿O tienes ahí algo que se te pueda romper? Ya estaba guardando el sitio. Ay, qué lindo, gracias. Sí, bien bonito. El paciente hace insuficiencia renal aguda, puede hacer la oligúrica, se orina un poquito y sobrecarga de volumen, o puede ser insuficiencia renal aguda no oligúrica, donde el paciente está orinando, pero está que retiene el producto nitrogenados. ¿Qué cosa es oliguria? Oliguria, cuando te pregunten a ti, a un médico, no es nada personal, cuando se le pregunta, tiene que responder en forma objetiva. Tú dices poca cantidad de orina, para mí poca es medio litro. Para mí poca es 100 centímetros cúbicos. Pues si tú me respondes un volumen objetivo, es la respuesta, nadie te puede mover. ¿Cuándo es oliguria? Creo que es. No, creo no. Creo no. Creo Ya. como cuando yo te Sí. pregunte, adivina, ¿cuánto es este valor? Doctora, oliguria, ¿cuándo es? Por exceso de orina. No, mi amor. Oliguria es poca orina, cuando el volumen urinario es menor de 400 centímetros cúbicos al día. Pero, como ustedes son médicos, no enfermeros ni técnicos, ustedes pueden evaluar la producción de orina hora a hora. ¿Y cuál es la producción de orina? En producción de orina por hora. 0.6 a 11.3. A 1.3. Ya pues, entre 24. Ustedes aquí tienen que salir expertos en función renal. ¿Cuál es la producción de orina por hora? A ver, lo que piensan al fondo, doctora, la producción de orina por hora. La producción normal de orina por hora 7.5. es 0.5 centímetros cúbicos por 0.5. kilogramo de peso. Si el 0.5. paciente Jiménez pesa 90 kilos, ¿cuánto tiene que orinar él por hora? 45. Si orina menos de 45 se va a llamar, en general, para los que no son médicos, oliguria menor de 400 centímetros cúbicos. Ya, esa es, pero ustedes tienen que ver por kilogramo de peso, porque no es igual evaluar oliguria en Jiménez que evaluar oliguria en mi delegada. ¿Cuánto pesa la delegada? ¿Y tú? 100. Muy bien, tú es doble. Entonces es diferente, hay que verlo por kilo. Es como cuando hacemos nosotros el gasto cardíaco, evaluamos el índice cardíaco, que tú puedes comparar, ¿verdad? Entonces ya puedes, tú sabes cuándo es oliguria. Entonces, cuando el paciente empieza a tener poco volumen urinario, o el paciente empieza a retener productos nitrogenados teniendo aún volumen urinario, se dice que estamos en insuficiencia renal aguda. ¿Y qué cosa es lo que debe de pasar para que un paciente, una persona haga insuficiencia renal aguda? A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Por qué tan salado? No, eso es como te das cuenta. Pero, ¿qué tiene que pasar? O sea, Pasa mucho sodio. no, de repente la pregunta le hizo mal. Para que exista una formación adecuada de orina, tiene que haber, primero, que exista una buena llegada de sangre al riñón, a las nefronas. Tiene que haber que la nefrona funcione bien. Y tiene que existir unos buenos conductos para que lleven la orina hacia el exterior. Entonces, 1 más 1 más 1 es 3. Si yo tengo buena circulación, tengo buen parénquima renal, buen glomérulo y tengo buenas vías urinarias, este paciente va a estar bien o mal del riñón. Bien. Si yo tengo un problema en la circulación o un problema en el glomérulo mismo o un problema en los uréteres, este paciente va a tener una insuficiencia renal aguda. Entonces, mira qué bonito, ¿ves? Entonces yo digo, cuando el paciente tiene problemas en la circulación, antes de que llegue la sangre al riñón, esto se llama insuficiencia renal aguda
Prerrenal. renal, antes de que llegue la sangre al riñón. Cuando le llega la sangre y el problema está en el mismo riñón, en el mismo glomérulo, en la misma nefrona, es un problema de una insuficiencia renal intrínseca o propiamente dicha renal. Y cuando el problema está en el uréter, en la pelvis renal, en el uréter, en la uretra de la misma vejiga, es una insuficiencia renal Postrenal. postrenal. ¿Cuál es la más frecuente de todas? La Prerrenal. 85%. Perfecto. Prerrenal. Entonces, en la calle es difícil encontrar pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿sí? Hospitalizados, sí. En la UCI más todavía. Cuando el paciente tiene complicaciones, ese paciente va a tener consecuencias que van a llevar al paciente a una insuficiencia renal aguda, sea prerrenal, sea renal o sea postrenal. Ahora, ejemplos, ya saben ustedes lo básico, ahora ustedes van a pensar ejemplos de insuficiencia renal aguda prerrenal. Fuerte para que todos te escuchen. No escucho. Caso de hipotensión o hipertensión. No, hipotensión o hipertensión. ¿Qué quieres? Una sola, ¿no? Verde o blanco, ¿no? Hipertensión arterial. En caso de hipertensión arterial, no es insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿En qué casos? Fuerte, hemorragias. Las mujeres tienen su hemorragia vaginal mensualmente y no tienen hijos. Tienen que ser más específicos, ¿eh? Paciente en Shock hipovolémico. shock. Shock. Defíneme shock, doctora. Doctora, defíneme shock. Defíneme shock. ¿Cómo? Defíneme shock. Defíneme shock. No, nadie mira, chicas. Defíneme shock. Tú que estás mirando, no, tú. ¿Hipoperfusión qué? No, señor. Tisular. Tisular. Hipo es bajo, perfusión es llegada de sangre, no va a ser hipoperfusión sanguínea. Llegada de sangre, ¿a dónde? A los tejidos. Hipoperfusión tisular. Si el paciente está con en estado de shock, dime un tipo de shock. Séptico por infecciones o shock distributivo, ya ustedes lo van a aprender. Otro tipo de shock. ¿Qué situaciones te puede llevar a ti a una hipoperfusión tisular? Shock hipovolémico, lo que habla él por hemorragias masivas, politraumatizados, hemorragia del tercer trimestre, cualquier tipo de hemorragia. ¿Qué otra situación te puede llevar a un shock hipovolémico? A ver, ¿qué otra situación te puede llevar a un shock hipovolémico? Lo necesito a ustedes dinámicos para avanzar, que no avanzo. No, diarrea ¿Perdón? disentérica. Un trombo. Bueno, te lo voy a fallar. El trombo que llega a la arteria pulmonar ocasiona un shock obstructivo. Esto te puede llevar a una insuficiencia renal. Otro tipo de shock. Pero no es hipovolémico, es obstructivo. Otra situación que puede llevar al shock. Hipovolémico, que es claro. Hipovolémico. La diarrea, la deshidratación severa. Entonces, esas situaciones te disminuyen a ti la presión arterial, te disminuyen la perfusión renal y no llega sangre a las arterias renales en poca cantidad. Y hemos visto que uno de los factores más importantes para la filtración glomerular es una buena presión neta de filtración, por lo tanto una presión hidrostática adecuada. ¿Cuál es la presión hidrostática del glomérulo, Jiménez? 60 milímetros de mercurio. Ya, perfecto. Entonces, esa presión hidrostática del glomérulo lo asegura una buena presión arterial. Por eso, cuando ustedes tienen a un paciente en estado de shock y están en tratamiento,
lo que tienen que, su objetivo principal es tener una presión arterial que asegure una perfusión renal adecuada para no hacer una insuficiencia renal aguda. Esa presión es una presión arterial media entre 65 y 70 milímetros de mercurio, para que tu paciente no te haga insuficiencia renal aguda. Muy bien. Las situaciones de shock, ya lo estamos conversando, perdón. La falla renal prerrenal por hipoperfusión es todo lo que estamos conversando. Cualquier situación que te lleve a un estado de shock, de hipoperfusión renal, puede terminar en una insuficiencia renal aguda Prerrenal. Ahora me van a decir ustedes situaciones en las cuales te va a llevar, bueno, la falla renal aguda prerrenal es la más frecuente en los hospitales y más frecuente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué otro tipo? Ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal propiamente dicha, intrínseca. ¿Qué situaciones te pueden llevar a una insuficiencia renal por alteración en la neurona o en el De injuria renal, puede ser. ¿Cuál? Fuerte, para que todos se escuchen. Glomerulonefritis. ¿Qué cosa es la glomerulonefritis? ¿Qué cosa es glomerulonefritis? Es cierto, la glomerulonefritis es una inflamación del glomérulo. Ese ovillo capilar se puede inflamar por cualquier situación de etiología inmunológica, de etiología infecciosa, y esa inflamación te ocasiona una disfunción del glomérulo. Y eso te puede llevar a una insuficiencia renal aguda inmediata. Otra situación que te puede llevar a la insuficiencia renal aguda por causa renal, doctora, ¿necrosis qué? Necrosis cortical aguda. Muy bien, sí existe la necrosis cortical aguda. En la necrosis cortical aguda, necrosis por cualquier etiología, si bien es cierto, la hipovolemia te puede ocasionar que no hay flujo y eso no hay filtración, pero también te puede ocasionar que sufra tanto la corteza renal que se necrosa. Y ahí es una insuficiencia renal por necrosis cortical aguda. Otra causa de insuficiencia renal aguda de tipo renal. Otra causa. A ver. Hipertensión arterial no me da una insuficiencia renal aguda. Daño tubular, ¿en qué caso, por ejemplo? Más fuerte que te escuchen. Habla como hombre. A ver, fuerte. Bueno, en el caso de la hipovolemia, lo que podría pasar es que los túbulos no reciben suficiente sangre y se necrosan. Exactamente. Necrosis tubular Igual también. como la doctora comentó, la necrosis cortical, Tubular. existe la necrosis tubular. Y la misma etiología de la hipoperfusión renal puede ocasionar necrosis cortical o necrosis tubular, siendo la necrosis cortical de peor pronóstico y la necrosis tubular es reversible en la mayoría de los casos. Entonces, la necrosis cortical, la necrosis tubular, la glomerulonefritis. ¿Qué otra causa me puede ocasionar una insuficiencia renal aguda por etiología renal? Cualquier alteración en la nefrona. ¿Cuáles son las partes de la nefrona, doctora? ¿Qué cosa es la nefrona? ¿Qué cosa es la nefrona? Mira. Una pregunta capciosa. No, no es capciosa. Es obligatoria. ¿Qué cosa es la nefrona, doctora? Bueno, la nefrona está compuesta es la unidad anátomo-funcional. Perfecto, esa es la palabra, la definición. Unidad anátomo-funcional del riñón. Entonces, cualquier alteración en la nefrona me va a llevar a una insuficiencia renal aguda renal. Otras causas, glomerulonefritis, muy bien. Necrosis cortical, muy bien. Necrosis tubular, muy bien.
Perfecto, doctora. Así es. Las enfermedades autoinmunitarias van a dañar el glomérulo. Y ese es otro tipo de glomerulonefritis. Por los depósitos, por el mismo daño de la enfermedad sobre la membrana basal o depósitos de uniones antígeno-anticuerpos y se van a quedar depositados ahí, en la membrana basal del glomérulo. Muy bien, doctora. ¿Qué más? Otra causa importante y frecuente que me puede dar insuficiencia renal aguda en los hospitales, en la UCI. Prende la luz, por favor, prende la luz. Doctora, otra causa. Prende toda la luz para verle las caras. Atrás también, por favor. Otra causa. Tumoración. ¿Qué pasa con el tumor? No, ¿qué pasa con el cáncer? ¿Correcto? Otra causa de insuficiencia renal por alteración en la neurona. No, los cálculos no. Doctora, de lentes. Ahora, no pidan, ponen serio. Doctora, acostado. A ver, chica, perdón. La insuficiencia hepática produce un síndrome que se llama hepato renal, pero es más funcional y totalmente reversible. Sí, pero es lo más raro. Quiero que me saquen lo más común. Sí, doctora, sí existe, doctora. Sí, sí. A ver, doctora, sigamos. Tú. ¿Qué es una chica? Next. Glomerulosclerosis. ¿Perdón? Glomerulosclerosis. No. ¿Perdón? ¿La qué? Claro, esa reducción que causa una insuficiencia, esa reducción funcional, ¿sí? Si tú me sacas los dos riñones, te vas a reducir los dos riñones, entra en enfermedad renal, por supuesto que sí. Pero la etiología de esta reducción del parénquima renal, de la nefrona que me lleva a la falla renal aguda. Esto quiero que me diga. Fuerte, doctora, fuerte, para todos. Claro, esto pasa en la glomerulonefritis, en la reacción antígeno-anticuerpo de las enfermedades inmunológicas, que dijo la doctora adelante. Sí, doctora. Ese es por renal. Ahora, semana. Los cálculos se forman en el ureter. No, esos son la clasificación es un proceso crónico. Cuando lleguemos a crónico, vamos a ver agudo, rápido, en la semana, en el mes. El edema intersticial puede ser una reacción inflamatoria con una reacción antígeno-anticuerpo. Sí, lo que la doctora comentó, todo el grupo de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Pero otra causa que es muy frecuente. La sepsis, la etiología de la falla renal en la sepsis, generalmente cuando llega al shock séptico, y en el shock séptico hay una hipoperfusión. También hay sepsis que ocasiona una lesión directa cuando la etiología es una infección renal y hay una infección. Los tumores los comentó el doctor, no, acá no hay los tumores. En el crónico sí. La diabetes, a ver, estamos hablando en insuficiencia renal aguda. A ver, repite conmigo, agudo. Ya, Doctor, ¿puede ser una peritonitis?
Pues, no hizo adivinanza. La periodontitis es una sepsis. Y es la misma confesión de la doctora. Perfecto, doctor López, ¿qué te he soplado? Las sustancias nefrotóxicas. Mucho nos gusta usar medicamentos y no sabemos cuál es el metabolismo en esa persona y que me puede traer problemas de la función renal. Dentro de esos medicamentos están los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, ya ustedes lo van a ver el próximo año en farmacología, es un grupo de antibióticos que le gusta malograr los riñones. Y no solo los riñones, sino también el oído interno. Los aminoglucósidos, la anfotericina B, otra sustancia que se usa para los hongos y que también daña los riñones. La furosemida, cuando se usa exageradamente, va a conducir a una necrosis tubular. Recuerden que es un diurético de asa, que también hace daño. Las sustancias de contraste. Las sustancias de contraste se filtran y si no está el paciente bien hidratado, se depositan en los túbulos renales y van a obstruir el riñón. Y eso es más aún si el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica, como un diabético, un hipertenso de muchos años, y tú le pones tranquilamente una sustancia de contraste para hacer una tomografía, una radiografía, una resonancia, y de repente dejó de orinar. Eso ocasiona una necrosis tubular o daño tubular o intersticial agudo y el paciente entre en una insuficiencia renal aguda. Entonces vean ustedes cómo todas estas causas de falla renal son iatrogénicas. ¿Qué quiere decir iatrogénicas? ¿Qué quiere decir iatrogénica, Jiménez? ¿Qué quiere decir iatrogénica, doctora de lentes? Iatrogénica es algo que ustedes van a hacer en su vida, y que yo también he hecho, que es hacer daño a los pacientes. En el afán de nosotros atender al paciente y ofrecerle lo mejor, a veces se nos pasa y le hacemos un daño que no lo esperamos y menos lo deseamos. Yo no concibo que exista algún médico que quiera hacerle daño a un paciente. No lo concibo, no existe eso. Sin embargo, los abogados no piensan así. Y te quitan todo. Yo no concibo, yo no puedo pensar que un médico estudia, se saca la mugre, aguanta al doctor Gallo que les está hablando así para hacer daño en el futuro. No, yo no creo eso, Pero pasa. Es iatrogenia. Iatrogenia es cuando tú quieres hacer una tomografía y le pones contraste y no te dabas cuenta que está el riñón enfermo. Y no tomas las medidas pertinentes para evitar el daño que tú estabas haciendo. Entonces, eso existe. Entonces, vean ustedes todas las causas que te pueden llevar a una insuficiencia renal aguda de etiología renal. ¿Y cuál es la causa de una insuficiencia renal aguda de etiología postrenal? Postrenal. Doctor, ¿los cálculos qué? ¿De la vesícula? No. ¿Ah? No. ¿Y por qué los cálculos te van a hacer falla renal en las vías urinarias? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la obstrucción? Claro, quiero que piensen, pues, y además esto yo lo hemos conversado. ¿Por qué los cálculos le pueden causar una insuficiencia renal? Ojo, si tú tienes una obstrucción de las vías urinarias de un riñón, no queda con insuficiencia renal. Porque tienes todavía el otro riñón que te compensa la función renal y no te das cuenta.
entonces tendría que haber una obstrucción de las vías urinarias bilateral para que en forma aguda se lleve al intestino. Litiasis renal bilateral. La prostatitis no causa insuficiencia renal. La prostatitis es una inflamación de la próstata y lo que te causa es una molestia inmensa en la región perineal. Pero no te causa insuficiencia renal. Lo que te causa insuficiencia renal es el adenoma prostático benigno, que crece la próstata. Normalmente la próstata debe medir 29 a 35 centímetros cúbicos y puede crecer hasta 80, 90, 100, 120 gramos o centímetros cúbicos y crece tanto. Este de acá es la uretra. La uretra. Él se ríe. Así la próstata chiquita. Cuando crece, crece para acá. Pero también hacia adentro y lo comprime la uretra. Entonces hace una insuficiencia, una obstrucción de las vías urinarias, pero ya después de la vejiga. Si es después de la vejiga, lo primero que se va a identificar que va a ser la vejiga. Después los uretres, que suben hacia la pelvis renal y siguen subiendo por los tubos colectores, distales, hasta degermes, proximales, glomérulos, presión hidrostática elevada, que le gana la presión neta de filtración glomerular y este riñón deja de filtrar. Eso no es nada. La presión que está incrementada dentro de la pelvis renal crece tanto, que el riñón, que era así de tamaño, empieza a crecer como un globo de agua y el parénquima renal empieza a adelgazar. Si no nos damos cuenta, este parénquima deja de funcionar. Definitivamente, cuando las presiones hidrostáticas se equilibran, ya deja de filtrar. Por eso, cuando tengo yo obstrucción prostática, hay que tener mucho cuidado porque es una causa frecuente de insuficiencia renal. Y si tenemos un paciente diabético, hipertenso, que estuvo chocado y tiene la próstata grande, este paciente le va a hacer una falla renal. De repente no aguda, pero sí crónica. Bien. Otro tipo de problema que me puede llevar a la insuficiencia renal aguda o renal, ¿cuál es? Por hiperplasia prostático benigno. Todo lo que se pueda obstruir las vías urinarias. Todo lo que te pueda obstruir las vías urinarias en tu intervenciones renales. No pues, vías urinarias. De la pelvis renal hasta el meato urinario. Uretritis también. Obstrucción de los uréteres, muy bien. Ejemplo. Doctor, ejemplo. Tumores pueden ser. Tumores, ¿qué tipo de tumores? Los tumores benignos en lo que serían las vías urinarias. Tumores benignos. Otra cosa puede ser también estrechamiento de las vías urinarias. Estrechamiento, correcto. Hay estrechamiento congénito o hay estrechamiento que sea el uréter y las arterias, generalmente pasa una, pero hay algunas pacientes que tienen arterias que se bifurcan y estas comprimen la uretra y ocasionan un estrechamiento. Muy bien, doctor. Otro caso, por ejemplo, ¿qué tumores? ¿Dónde es el tumor? Tumores que se pueden dar también tanto en la vejiga, también que obstruyen el paso de... Tumores en la vejiga que te obstruyen la uretra a nivel de la vejiga, perfecto. Tumores en la vejiga que te obstruyen el drenaje de ambos uréteres a la vejiga, muy bien. Lesiones de la pared vesical, por ejemplo, los pólipos o los divertículos que te pueden obstruir el drenaje de los uréteres o la salida de la uretra, muy bien. ¿Qué más? Doctor, en caso de pólipos serían mayores a 10. Los pólipos no te puedo decir la medida, pero si el pólipo está en la llegada de los uréteres, que obstruye la llegada de la orina a los uréteres, de ocasión no podemos obstruir.
¿Qué más? ¿Qué otro tipo de tumores? 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 Pero muchachos, es que esto de acá estamos conversando, tratando de hacer una idea crítica de todo lo que se conversó, de todo lo que ustedes han visto este año, para ya que emerger el conocimiento. El conocimiento acá se forma, ustedes ya lo tienen la sustancia básica para producir conocimiento. Otro tumor. ¿Por dónde bajan los uréteres? ¿A dónde llegan? ¿Por dónde pasan los uréteres? Salen de los riñones. ¿Qué? No. ¿Qué tumores? Tumores, repite conmigo. Tumores. Ya. La hernia no es tumor. Doctora, que me está mirando muy atenta. Usted. ¿Qué tumor? A ver. ¿Por dónde pasan los uréteres? Salen de los riñones, se acercan hasta la línea media, descienden en el abdomen, llega hasta la región hipogástrica, hasta el perineo, llega acá a la vejiga. Perfecto. Cualquier tumor ginecológico más que uterino de los ovarios, los tumores de los ovarios, los tumores de las trompas que pasan, que se ubican cerca a los uréteres, lo invaden y lo bloquean. Otro tumor. Otro tumor. ¿De dónde? ¿De quién? Ya no, ya estamos en los uréteres, ya estamos por acá. Otro tumor. ¿Qué cosa está cerca a los uréteres a este nivel? Si usted no ha llevado anatomía, es un curso que se lleva junto con la fisiología. ¿Ah? Ya te hablé de próstata. La próstata sí, la obstrucción de la próstata te puede llevar a una falla renal. ¿Qué? A ver, ¿no llevó usted esa anatomía? ¿No? No lo puedo creer. A nivel de acá. A este nivel. ¿Qué órgano puede existir a este nivel? Ya me dijeron los ovarios, el útero, generalmente los tumores de ovarios son los más agresivos. ¿Qué otro órgano queda por aquí y que sale por aquí? El colon. El colon, los tumores de colon son silenciosos y para mala suerte te compromete rápidamente los dos uréteres y tú de repente insuficiencia renal. No te das cuenta, ¿sí? El paciente, esto es una insuficiencia renal postrenal. Las más frecuentes son las obstrucciones por cálculos, por la próstata y por los tumores. Eso es lo más frecuente. Entonces, todo eso, ya saben ustedes que para que exista buena función renal, tiene que haber buena llegada de sangre vascular, la nefrona íntegra y las vías urinarias íntegras. Y el riñón no funciona, ¿verdad? Puede ser prerrenal, puede ser renal y puede ser postrenal. Muy bien. Y que para evaluar la función renal puede ser de dos formas. O el incremento de los productos nitrogenados o, ¿qué más hemos dicho? O la oliguria. El volumen urinario o la formación de orina. Entonces, cuando ustedes quieran saber si el paciente me está haciendo una falla renal aguda, pueden evaluar el valor de creatinina
o la producción de orina. ¿Y la producción de orina cuánto es normalmente? A ver, la producción, no te voy a pegar entonces. La producción de orina, ¿cuánto es? La formación de orina, ¿cuánto es? La formación de orina, ¿qué estoy hablando yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0.5, ¿qué, doctora? ¿Centímetros cúbicos? Por kilogramo, por... ¿Qué más? Por hora. Tiene que ser objetivo. 0.5 por kilogramo de peso por hora. Y ustedes miden y ustedes me pueden decir, este paciente está en riesgo de hacer una insuficiencia renal. Este paciente está injuriado. Injuria, riesgo, injuria y falla. Entonces, cuando el paciente orina menos estamos en emergencia porque estamos hablando de agudo, paciente chocado. Está chocado, hay que monitorizar, ¿cómo? El riñón, ya, pone una sonda para ver cuánto orina, ya. Y me orina menos de 0.5 centímetros cúbicos por menos de 6 horas, está en riesgo. Cuando orina menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, de 6 a 12 horas, este paciente ya está injuriado y hay un daño renal. Y cuando orina menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo de peso por más de 12 horas, ya está en insuficiencia renal. Entonces, es fácil saber si tu paciente se está yendo a la falla renal si tú lo monitorizas, ¿verdad? Y tú por eso que el paciente crítico, tú te sientas al costado del paciente. Ve cómo está su función vital, su presión, respiración, saturación, temperatura, diuresis, sensorio, conciencia. Ese es el trabajo del médico. Ese es tu trabajo. Pero tú tienes que estar sentado al paciente, sabiendo lo que quieres controlar, ¿sí? Si quieres ver el riñón, mira el flujo urinario. Entonces, si tú quieres evaluar la función renal por flujo urinario, eso es 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Según el tiempo que está en riesgo, está en injuria o ya llegó a la falla renal aguda. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y si el paciente orina? ¿No está ligúrico? ¿Cómo evalúo yo si está en falla renal aguda? La medición de la creatinina. Muy bien. Entonces, la evaluación de la creatinina, ¿y cómo sería ahí? Cuando el valor de la creatinina basal me aumenta en menos de 50%, me aumenta hasta el doble o me aumenta más del doble. Sería en riesgo, en injuria o en falla. Cuando es más del doble es falla. De 50% a más es injuria y 50% en el rango está en riesgo. Para que ustedes trabajen, pues, más fácil es sentarte a ver cuánto orina, que están midiendo el laboratorio para esperar que le vayan a tomar la muestra. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, ya pueden ustedes evaluar si su paciente está en insuficiencia renal, está en riesgo, ya está injuriado o está en falla renal. Muy bien, ya tienen ustedes el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué dice? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el mejor tratamiento para la insuficiencia renal aguda? Hacer que orine. Furosemida. Sí, el mejor tratamiento, muchachos, es el preventivo. A ver, repitan conmigo. Todos en coro. El mejor tratamiento es el preventivo. 1, 2, 3. El mejor tratamiento es el preventivo. Más fuerte, que se escuche. El mejor tratamiento es el preventivo. Muy bien, es el preventivo. Ustedes ya saben qué me puede llevar al paciente a la falla renal aguda. La perfusión
labios es el shock, tratamiento de shock. No esperen que el paciente me haga una falla renal para decir, ahora sí voy a darle furosemida. No, esa es una mala práctica. Es el preventivo. Usted, pues, si está en riesgo, doctor, está en riesgo, ahí tienes que trabajar. O vos te esperar que haga la falla. En riesgo, ahí tienen que ustedes trabajar con su paciente para que no me haga injuria y menos falla renal. Es el preventivo. Si el paciente está en shock, manejar el shock. Si el paciente le va a poner antibióticos nefrotóxicos, regular la dosis de antibióticos nefrotóxicos. ¿Ya? Si el paciente voy a ponerle sustancias de contraste, asegurarme que esté el paciente bien hidratado. Y que una vez que le ponga la sustancia de contraste, hacerlo orinar para que depure limpiar, para que limpie todo ese contraste que se va a filtrar por los riñones y va a salir por la pila. Tienen que ustedes que ser preventivos. Si el paciente tiene ya una hipertrofia prostática, bueno, un examen es hacer una ecografía y ver, pues, cuál es la característica de los viejitos prostáticos. Eso que salen los chistes, ¿sí? Que se orinó los zapatos, que después de orinar se sigue orinando y en la noche se levanta a orinar a cada rato. Claro, ¿por qué? Porque hay un residuo vesical después de la micción, por eso que orinan a cada rato. Se levantan 2, 3, 4 veces en la noche para orinar. Estos pacientes ya tienes tú que, no vas a esperar que te haga falla renal para operar eso, porque tienes que curar la próstata, operarla generalmente. Son preventivos, son manejos preventivos. Entonces, el término, ¿cómo evaluamos nosotros, ya un poquito más fino, más exquisitos, la filtración glomerular? ¿Cómo evaluamos la filtración glomerular? La fórmula de Crocus-Gaul, A ver, ¿cuál es la fórmula? 140 menos... A ver, para mí no, yo ya la sé. Doctora, ¿escuchó la fórmula que dijo Jiménez? Ni siquiera, es otra cosa. Doctora, ¿me escucha cuando hablo? ¿Y a Jiménez? Ya, dime. Ya, la fórmula es... No, ¿la fórmula de qué? La fórmula de Crocus-Gaul es... ¿Para qué sirve? Para medir la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Dila. Ya, es 140 menos la edad en años, ese resultado multiplicado por el peso en kilogramos y ese resultado dividido entre 72 veces la creatina. Perfecto. Eso es para hombres y para mujeres hay una constante que Se multiplica el resultado por 0.85. A ver, delegada, pregunta de examen. Delegada, preguntas de examen. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Jiménez. Entonces, nosotros vamos a evaluar. ¿Evaluar qué cosa? Vamos a evaluar la filtración glomerular. Cuando nosotros, pongan atención, a ver. Cuando nosotros queremos evaluar la filtración glomerular con la medición de la creatinina, vamos a tener un error. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor normal de la creatinina? Doctora, delegada, pregunta de examen. ¿Cuál es el valor normal de la creatinina? Doctora. ¿Qué cosa? Gramos, kilos, libras, por decirlo. Cuando nosotros queremos evaluar la filtración glomerular a través de la creatinina, la filtración tiene que bajar, tiene que perderse el 50% de la filtración para que recién se empiece a elevar la creatinina. Entonces, cuando ya tu filtración está a la mitad, recién se empieza a elevar la creatinina. Con la fórmula, nosotros podemos detectar alteraciones en la filtración glomerular antes de que se pierda el 50%. ¿Y cuál es el valor normal de la filtración glomerular? Doctor,
valor normal de la filtración glomerular. ¿Perdón? ¿Qué más? A ver, vean bien, a ver, ¿por qué más? ¿Qué le falta a esta respuesta? ¿Por cuánto? Es un rango de, ahí dice, por 1.73 metros cuadrados. Cuando lo vayan a revisar, veanlo así. Entonces, ese es el valor de la filtración glomerular. Perfecto. Entonces, el paciente, la mejor forma de tratar es la prevención. Si el paciente está chocado, volumen, si está con cualquier alteración, tratar la causa. Otro mecanismo de insuficiencia renal aguda que no hemos conversado, se me ha pasado también a mí, son los pigmentos. Los pigmentos. Especialmente, así como tenemos las sustancias de contraste que se van a depositar en los túbulos renales de la nefrona, los pigmentos, como por ejemplo los pigmentos biliares y los pigmentos de la mioglobina, que es un pigmento, se depositan en los túbulos. Entonces, paciente que está muy ictérico, y que esté acidótico, en el medio ácido, se precipitan los pigmentos y me obstruyen los túbulos renales. Paciente que tiene una radiomiolisis. ¿Qué cosa es radiomiolisis? A ver, ¿quién habla? ¿Radiomiolisis qué cosa es? No, las damas. Doctora, radiomiolisis. Es cuando la hematúria se encuentra alta, la creatinina también y la CRK No. Radiomiolisis es la destrucción muscular. Al romperse el músculo, al aplastarse el músculo, por el nombre de aplastamiento, a la lesión masiva del músculo, por ejemplo, un gran quemado, al electrocutado que pasa el flujo eléctrico por todo tu cuerpo, te queman tus músculos, hay gran liberación de mioglobina. Esa mioglobina pasa al riñón y si el paciente lo encontramos deshidratado, se concentra la mioglobina en los túbulos y obstruye. Una obstrucción tubular aguda. El paciente muy ictérico, igual. Por eso, para los pigmentos, el tratamiento está, porque esto de que es una emergencia brusco, está en evitar que se tapen los riñones. ¿Cómo? Hidratando bien al paciente, alcalinizar la orina y darle diuréticos osmóticos para que limpie todo. Ya son cosas que ustedes van a ir aprendiendo, pero hay que tener en mente. Paciente politraumatizado por aplastamiento, electrocutado, destrucción muscular masiva, mioglobina. Paciente ictérico, bilirrubinas. Causas de falla renal aguda. Muy bien. Entonces el tratamiento consiste en prevenir, tratar si lo que se puede, o si no se puede, o ya se hizo todo lo posible desde el punto de vista conservador, se pasa a la hemodiálisis. ¿Y la hemodiálisis? ¿En qué consiste la hemodiálisis? Doctor, ¿tienen que pasar 24 horas exactamente para que haya hemodiálisis o puede ser No. preventivo? La indicación de hemodiálisis es objetiva, no es por tiempo. Ah, ya. Sí, tienen que haber ciertos parámetros clínicos de laboratorio para decir que tienes que dializar al paciente. Creo por estadios, en el caso de que no hay un escáner a partir del estadio 3A, creo que es No, es insuficiencia renal crónica. Estamos en agudos. ahí sí, No, se dializa el estadio 5. Entonces, en el paciente agudo, ¿qué situaciones me obligan a mí a dializar? O sea, a rápidamente hacer un reemplazo de terapia de reemplazo renal. El riñón que no funciona lo va a reemplazar por una máquina. En casos en que, por ejemplo, el paciente ya no orina y está con edema agudo de pulmón, está congestionado, una disfunción diastólica ventricular por sobrecarga de volumen. A este paciente se le dializa y en la diálisis se le extrae líquido. Tú puedes regular tu máquina para que saques el volumen que tú desees. Y el paciente sale de la diálisis, bacán, pues.
porque ya les quitó el volumen. Otra indicación de emergencia de la hemodiálisis es la hipercalemia. La hipercalemia, como ustedes han escuchado, mata. ¿Cuál es el valor normal del potasio? Doctor, el que está de lente, que no me mira. Valor normal del potasio sérico. 3.8, 5 punto algo. Doctora, pregunta de examen. Valor normal del potasio sérico. Valor normal del potasio, Jiménez. 3.85. 3.5 a 4.5. Depende del libro, pero esos son los rangos. ¿Sí? Con hipercalemia por encima de 7.5 de 8, se convierte en una emergencia dialítica porque ese paciente va a hacer paro cardíaco en diástole en cualquier momento. Arritmias cardíacas fatales. ¿Sí? Otra causa de diálisis de urgencia, tenemos la hipervolemia, la hipercalemia, la uremia. La uremia es cuando la elevación brusca y rápida de los productos nitrogenados como la urea y creatinina pueden causar alteraciones como encefalopatía o convulsiones. ¿Sí? En la creatinina tenemos la mayor de 5. No, el valor numérico no es tan importante como la función. Sí, esa es una discusión siempre. El valor numérico, por ejemplo, el paciente en la UCI que está hipercatabólico, que me produce bastante producto de desecho, yo lo puedo utilizar con creatinina de 3. Pero el paciente crónico, como el que está hablando el doctor, yo lo puedo utilizar con creatinina de 8, de 10, y no pasa nada. Llegan a la emergencia con creatinina de 15. Es algo relativo. En el agudo es realmente más bajo. Otra indicación absoluta para hemodializar es que tenga alteraciones de la coagulación por la uremia misma, que tenga pericarditis por la uremia misma. Entonces son ya indicaciones precisas, pero de todas la más importante es la hipervolemia, la hipercalemia o la uremia. O sea, uremia es los signos y síntomas por la elevación. Puedes hacer tu uremia con 5 de creatinina o puedes hacer una uremia por 8, con 8 o 10 de creatinina. Es relativo eso, ¿sí? Muy bien. Y después esperar que tu riñón se recupere. Generalmente la más frecuente de las fallas renales agudas es la prerrenal y la necrosis tubular aguda. Y por suerte estas son reversibles. Entonces si tú tratas bien a tu paciente, se va a revertir y el paciente va a entrar nuevamente a la vida normal. A lo mejor queda con cierto grado de disfunción, pero ya no está dependiente de una máquina de diálisis. En 3 semanas se recupera. Sí, de 2 a 3 semanas. Generalmente es necesario siempre entre 6 a 12 diálisis. Doctor, ¿para qué es el micofenolato? El micofenolato es un medicamento inmunosupresor que no tiene, que de repente lo usan en el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, para evitar la lesión renal o de otros órganos. Es un inmunosupresor. Entonces vamos a ver ahora, ¿alguna pregunta más sobre insuficiencia renal aguda? Ya. Ahora viene la insuficiencia renal crónica. Tenemos la mayor incidencia de diabéticos en el Perú, la mayor incidencia de obesidad en el Perú, la mayor incidencia de hígado graso en el Perú. Bueno, por eso yo siempre digo, ustedes tienen que salir de médicos generales manejando a la perfección hipertensión, obesidad, diabetes e hígado graso o cirrosis hepática. Porque acá lo tenemos todos los días. Entonces, las primeras causas de insuficiencia renal crónica son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Entonces, ahora viene la pregunta. La hipertensión arterial, ¿cómo se ocasiona en insuficiencia renal? La hipertensión arterial, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión arterial, si no lo tratamos bien,
este paciente tranquilamente en 15 o 25 años me va a hacer retinopatía, me va a hacer nefropatía, me va a hacer grandes vasos, problemas en la coronaria o en la cerebral. ¿Cuáles son las causas? La fisiopatogenia, las causas en sí que la hipertensión arterial me ocasiona insuficiencia renal crónica. ¿Perdón? El engrosamiento de la pared del glomerular y de las arteriolas de los riñones. Entonces, aparte de que ocasiona un vasoespasmo, ocasiona una hipertrofia de la capa media, que es la muscular, y un engrosamiento y unos depósitos de amiloide en la íntima media, y eso va a ocasionar una obstrucción gradual y progresiva de la luz capilar o de los vasos pequeños, y esto me va a aumentar la resistencia vascular, y esto me va a ocasionar una insuficiencia renal. Entonces, aquellos pacientes que tienen hipertensión y no lo toman en serio, empiezan a tener ya alteraciones de la función renal, como decía el doctor Rueda, grado 1, 2, 3, 4, 5. Si tú lo encuentras en grado 2, quiere decir que ya el paciente, sus arterias ya empezaron hace tiempo a obstruirse, a aumentar la resistencia y a lo que puedan ocasionar, van a ocasionar una insuficiencia renal crónica. La importancia del tratamiento de la presión arterial es un daño progresivo. Estamos hablando de riñón ahorita, pero también de retina, de grandes vasos como coronarias y cerebrales. Son complicaciones que nadie quiere. Y la diabetes, ¿cómo ocasiona la insuficiencia renal crónica la diabetes mellitus? ¿Qué dice, doctora? A ver, delegada, ¿tú qué estás conversando? ¿Cómo ocasiona insuficiencia renal crónica? ¿Cómo se ocasiona la falla renal crónica en la diabetes mellitus? ¿Qué sucede con la diabetes mellitus? ¿Qué sucede con la diabetes mellitus? ¿Qué sucede con la diabetes mellitus? Doctor. No, por ahí no, ya hemos conversado en la clase anterior, ¿sí? Cuando hablamos de membrana basal, ¿se acuerdan? La membrana basal, ¿qué pasaba en el diabético? ¿Recuerdan que la carga de la membrana basal era una carga positiva o negativa? ¿Ya? Y la albúmina era una carga positiva o negativa. Entonces, iba a permitir, si la membrana basal estaba aquí, el pase de la albúmina por ahí. Las cargas iguales se unen o se repelen. Entonces, esta membrana basal cambia de carga, se pone positiva y más bien pasa más orina. Perdón, albúmina, y se filtra más. Primero hay microalbuminuria, después hay albuminuria, después hay síndrome nefrótico y se va dañando la capacidad de filtración no regular. Eso es lo que se pierde progresivamente y el paciente entra en una insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando yo quiero detectar si mi paciente con diabetes mellitus ya está haciendo daño renal o de la nefrona, ¿qué examen le pido? Doctora, le mido microalbuminuria cuando yo quiero detectar primero, y si ya está con daño importante le evalúo la albuminuria, ¿sí? Entonces en el diabético hay que monitorizar la microalbuminuria o la albuminuria para saber la magnitud del compromiso renal. Son enfermedades progresivas, degenerativas,
que te van a llevar a una insuficiencia, en este caso renal. ¿Sí? En el hipertenso, tú vas a evaluar con la retina, con el fondo de ojo. Es un dato que te va a ayudar mucho, porque los mismos microvasos que están en la retina se encuentran en el glomérulo y el mismo daño va a haber. Si encuentran angioesclerosis en el fondo de ojo, también va a estar en tu riñón. O sea, pueden ustedes traspolar los resultados y saber el daño que está teniendo ya tu paciente en el glomérulo, y este paciente se va a la insuficiencia renal crónica y este paciente termina en diálisis. Y ahí está pues, lo que decía el doctor Rueda, ¿sí? El estadio se puede ir evaluando los estadios de insuficiencia renal crónica y llegas a un momento y en sí está en función de la filtración glomerular. El dolor normal es 120, cuando está por debajo de 75 ya se empieza a preocupar el paciente, y cuando está debajo de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, este paciente ya tiene indicación de... Y el paciente está sometido a ser dializado el resto de su vida. Si estás tú con 50 años, empezaste a dializar, el promedio de vida de un paciente en diálisis es entre los 15 y 20 años. Bien cuidado, ¿sí? ¿Y cuál es la alternativa a la hemodiálisis? Trasplante de riñón. Entonces, doctora, ¿cuál es la alternativa a la hemodiálisis? ¿Estás conmigo en la conversación que estamos haciendo o no? ¿Estás ¿Cuál es la alternativa a la hemodiálisis? O la diálisis peritoneal también, que es otro procedimiento invasivo, ¿sí? En el cual, en la diálisis peritoneal, tú tienes que te colocan un catéter. La diálisis peritoneal es te colocan un catéter en el abdomen. El peritoneo funciona como una membrana de intercambio de elementos, y te pones, ahí está el catéter con una boquita acá, te pones el dializador y te metes acá 2 litros de dializador o 3 litros, pones más panzoncito, cierras y te vas a trabajar. 5 horas tienes que regresar y te sacas todo el líquido porque ya se dializó tu sangre, y te vas a colocar otra vez. Y así estás 3 a 4 veces al día. Cada 6 horas tienes que hacer tu intercambio de líquido. Todos los días. ¿Y la hemodiálisis qué? Te ponen tu catéter acá o tu fístula arteriovenosa, donde tú puedas tener buen flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa? Con este flujo sanguíneo te sacan por ahí la sangre y va a una máquina. La máquina tiene también un líquido dializador especial en una membrana a través de la cual se van a pasar las sustancias de desecho. Entonces vean ustedes, la depuración de creatinina o la filtración normal es de aproximadamente, se lo dijeron, por encima de 70 o 120 mililitros por minuto por 1.7 metros cuadrados. Y lo que se consigue con la hemodiálisis del catéter o la fístula es solamente hasta 18 o 20 en el mejor de los casos. Entonces la hemodiálisis no es una gran cosa, ¿verdad? Y tienes tú que ir a un centro de hemodiálisis cada 2 o cada 3 días para que te puedan dializar, te puedan purificar la sangre. Y mientras tanto tienes que controlarte y cuidarte para que no te vayas a complicar esos días. No. Los pulsos de ciclofosfamida están en función de la patología del paciente. Si el paciente tiene un problema inmunológico, el micofenolato, la ciclofosfamida son terapias de rescate o de frenar el problema inmunológico. Generalmente las personas que tienen lupus o alguna otra enfermedad del colágeno con compromiso renal se someten a estas terapias.
¿Ya? Otra pregunta. ¿Y los medicamentos biológicos creo que tienen? Había visto que por ejemplo el rituximab era un medicamento biológico que se estaba probando. Sí, pero estos son también para el lupus. Claro, la persona que tiene lupus es una enfermedad autoinmune en el cual tu organismo desconoce lo propio y empieza a agredir. Imagínate que tu organismo diga, yo no conozco a la nefrona, mira, no la conozco, no me acuerdo. Ya. Debe ser ajena y se le va encima. ¿Sí? Los linfocitos empiezan los CD4, todos a hacerle daño y me destruyen la nefrona, me destruyen el glomérulo, las membranas basales. Para ellos, micofenolato, para ellos, ciclofosfamida, o para ellos la terapia inmunológica, para tratar de frenar, para que el paciente no me malore el riñón, o otros órganos, ¿sí? También así como te malore el riñón, te puede destruir los glóbulos rojos, las plaquetas, los monocitos, los linfocitos, etcétera, etcétera. Te puede destruir tu páncreas, cualquier parte de tu pulmón, tu hígado, cualquier parte del cuerpo puede ser desconocido por tu mecanismo de defensa y es atacado por ellos mismos. Pero estamos hablando ya del paciente que ya falló el tratamiento preventivo para la falla renal y llegó a la falla renal. Y entonces este paciente hay que hemodializarlo o terapia de reemplazo renal. ¿Qué otro tipo de terapia podría haber para el paciente, doctora? ¿Qué otra alternativa tiene este paciente? ¿Qué hago con ese paciente? Ya, délice peritoneal, perfecto. Ya se complicó, es una peritonitis porque se contaminó. Ya, hemodiálisis, le colocaron su físico. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Trasplante de qué? Trasplante de riñón toca. ¿Trasplante de qué? Trasplante de riñón. ¿Alguno de ustedes tiene su DNI celeste? ¿Han puesto que son donantes o no? ¿Todos? En el momento del examen me va a poner su DNI y diga, soy donante, y le aumento 10 puntos. ¿Por qué? No les digo, pues se van a cambiarlo ahorita. Pero lo importante no es que ustedes pongan ahí, soy donante, no. Lo importante es que tú hables con tu mamá, con tus hermanos, y les digas, oye hermano, mamá, cuando me pasa a mí algo y mis órganos sirvan para alguien, dalos pues, no te hagas la difícil. ¿Sí? Eso es porque ahora, si tú pones en tu DNI, soy donante, y tú de mamá, que tu hijo sea donante, tú vas a dejar que nuestro nivel cultural dice, no, mi hijo no, porque le hagan acá, que le entierren entero, pero puede salvar 5 vidas. A mí qué me importa 5 vidas, mi hijo. Y culturalmente somos así. Entonces, lo que tiene que haber es una conversación familiar entre ustedes, la familia, y digan, yo quiero ser donante. Te van a decir, no, porque eres médico. No, tú tienes que ser donante. Tú tienes que ser donante. Porque cuando tú te mueras, tus 2 ojitos, tus 2 córneas, tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tus riñones, tu piel, parte de hueso, pueden ser donados. Médula ósea, ahora que seguramente todo se conserva y puede ser trasplantado a otra persona y le salva la vida. Imagínate qué alegría es después de tener tu diálisis peritoneal, que te pongan tu riñón y ya no haces nada. Debes tomar un poquito de inmunosupresor, porque ese riñón está sometido al ataque de tus defensas. ¿Sí? Ya le das micofenolato, que la doctora conoce, para tenerlo frenadito y tus anticuerpos no destruyan a ese riñón nuevo. Ahora, ese es el de la donación del cadavérico, ¿sí? Pero si tú tuvieses a tu hermano o a tu hermana y con falla renal crónica la ves sufrir ahí, te escucha, madre, ¿le podría dar el riñón?
¿Ustedes qué dicen? ¿Se podrá dar el riñón? Sí. Pueden dar un riñón. Claro, son compatibles. Los hermanos tienen más probabilidades. Los hermanos tienen más probabilidades y menor riesgo de rechazo que un riñón cadavérico. Cuando se muere una persona, se accidenta y tengo un riñón. Miran qué grupo sanguíneo es, AB positivo. Miran en todos los potencialmente receptores de órganos y ven, este es un AB positivo, a él le puede caer. Ya, y se lo ponen ahí, pero con un riesgo de que falle. Pero si es un hermano, tiene más chances, porque pero hermano es padre y madre, porque no vayas a engañar a tu papá ahí. Y ya, entonces, ahí ya ustedes le ponen el riñón y tienen más opción de que ese riñón pegue y que necesita menos cantidad de inmunosupresores. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es su tarea de ustedes? Tienen ustedes primero que ser donantes y segundo, conversar este tema porque culturalmente nosotros, ustedes, como siempre les digo, los que estudian medicina son la élite de la sociedad, pero los que están por debajo de ustedes no. Ese es el trabajo de ustedes, conversar con los que están a su alrededor y explicarles de qué se trata una donación, de que ese órgano ya no le sirve al muerto, entre comillas, sin embargo va a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Un cadáver puede mejorar la calidad de vida de 7 personas. Un cadáver. Entonces, ustedes pongan ahí, sí, soy donante, y díganle a su familia, por favor, donen mi órgano. No se hagan los difíciles. No, yo quiero vivir en lo demás. ¿Qué pasa eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, ¿hacen trasplante de riñón acá en Piura? No, en Piura somos solamente nosotros procuradores y extractores. ¿Qué cosa quiere decir? Si hay un paciente que tiene muerte cerebral, decimos, ¿tiene muerte cerebral? Allá. Lo cuidamos al paciente de muerte cerebral, hablamos con la familia para que acepte ser donante y lo cuidamos. Y llamamos a Chiclayo. Chiclayo, ¿quieres riñones? ¿Quieres hígado? ¿Qué quieres? Quiero riñones. Allá. Lima, ¿qué quieres? Quiero un hígado urgente y un corazón. Allá. Tengo un paciente que esté en muerte cerebral, lo tenemos acá. Hay que coordinar bien las horas que tienen que venir ellos a hacer la extracción y llevárselo de inmediato a su hospital para hacer ahí el trasplante. ¿Ya? Generalmente el riñón es más rápido porque vienen de Chiclayo, los trámites te van rapidito. En Lima tienen que esperar el vuelo, allá llevar del aeropuerto al hospital, es un poquito más largo. Pregunta. Fuerte, fuerte, fuerte. Claro, de padres e hijos, por supuesto que sí. No, por parte de un animal. Un animal. Sí, un trasplante de chanchos. Del chancho. Mira, ve. Lo que... Definitivamente va a haber un rechazo de ese riñón de animal, ¿sí? Lo que se hace, y sí está bien hecho, es el trasplante de piel. En los grandes quemados, de piel de chancho bebé, o la piel del pescado tilapia, se prepara ya procesado, por supuesto, de fábrica, ¿sí? Procesado. En el gran quemado tú quitas la parte quemada, está la superficie expuesta, está viva, en carne viva, que se llama, tejido está vivo, y le pones ahí tú la piel de animal. Esta piel de animal da una capa protectora para que no se infecte, y la parte de abajo de la lesión cruenta va formando un nuevo tejido. Esa piel va a ser rechazada, se rechaza pues en una semana, 10 días. Le pones otra. El objetivo es que no se infecte la superficie. Pero en los donantes de órganos se les extrae la piel. Ya, a ti te entierran calatito, pues sin nada de piel, ¿ya? Y la piel se procesa igualito y se tienen envases listos para ser aplicados en los pacientes grandes quemados.
Pero un riñón de un mono a una persona no hay. Un riñón de un cerdo a una persona no hay. Es mucha infraestructura para un rechazo 100% seguro. Mejor dialízalo y espera que tu riñón es bueno. Porque también cuando tú operas vas a malograr la aorta donde va los uréteres que están ahí. Y mejor asegúrate de una cirugía buena, pues, de un órgano que sea aceptado, no uno que va a ser rechazado 100% seguro. Otra pregunta. Queja, reclamo, aporte. En la parte que usted menciona de la aorta abdominal, Sácate la máscara. un aneurisma de la aorta abdominal, ahí también podría llevar un fallo crónico de Aneurisma de aorta abdominal. ¿Qué pasa? Ah, claro, es una de las causas de insuficiencia renal aguda. Pero El renal. aneurisma se dilata la pared de la arteria aorta y con esa abdominal te va disecando, ¿sí? Una disección aórtica. Disección aórtica es, la pared tiene varias capas y la aorta se dilata, aneurisma, y el flujo turbulento rompe la pared y la sangre se mete entre las paredes, entre las capas de la pared. Y esa dilatación, esa disección de la aorta puede comprometer el origen de las arterias renales. Y eso te lleva a una insuficiencia renal aguda. Prerrenal. Perfecto, prerrenal. Sí, Yamana, muy bien. Muy bien el aporte. Esa es una desgracia, pues, ¿eh? Porque ya la disección aórtica es gravísimo. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿No hay preguntas? 3 preguntas más para irnos. ¿Qué? Doctora. ¿Qué actividad tienen? Para vos se llama dime para no hacer la clase, pues ya. Ya no, ya. Luego va a ser el examen difícil por haberme votado. Ay, no. Ya no, va a ser bien. Ya olvídate las preguntas, olvídate, ya no la voy a tomar ya. Por haberme votado, me han hecho roche. Muy bien.